Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Sao Paulo de Fórmula 1 de 2024. Impresionante jornada de Fórmula 1 la vivida este domingo en el circuito de Interlagos con una presencia continua de agua que comenzaba con la disputa de la sesión de clasificación que no se pudo hacer el sábado y una posterior carrera. Una sesión de clasificación en la que Lando Norris conseguía la pole position y Max Verstappen, que sancionaba con 5 posiciones y se veía perjudicado por una bandera roja, tenía que salir en la posición 17. ¿Y quién se llevó la victoria? Max Verstappen. Recital del piloto de Red Bull, que ya en la primera vuelta era 11º y fue ganando posiciones, tomando riesgos, también beneficiado por no tener que cambiar de neumáticos en pista por una bandera roja. Acabó adelantando a todo el que se le ponía delante y ganando la carrera con una mano de hierro, más de 20 segundos al primer perseguidor, que no es otro que Esteban Ocon, doblete de Alpine en el podio. Una carrera desde luego impresionante de la que no guardará buen recuerdo Lando Norris. Varios errores, no le salió la estrategia y una sexta posición que aún puede ser peor porque hay investigaciones pendientes. Se deja muchos puntos por el camino el piloto británico. Max Verstappen da un zarpazo al Mundial, 62 puntos con 3 grandes premios por delante. Esta temporada de Fórmula 1 parece que ya se encarrila, eso sí, en constructores continúa todo muy abierto. Analizamos la carrera. El caos comenzó incluso antes de la carrera. Vuelta de formación y Lance Stroll perdía el control del vehículo, golpeaba las protecciones, intentaba regresar a pista y se quedaba empanzado en la grava, lo que obligaba a abortar la salida. Eso sí, aquí se confundieron algunos pilotos, empezando por Lando Norris, que era el poleman, y al ver el cartel de salida abortada entendió que era nueva vuelta de formación y emprendió la marcha, para sorpresa de los comisarios que estaban ahí mirando. Le siguió también George Russell, le siguió Yuki Tsunoda y no fue hasta Esteban Ocon que se quedó parado preguntándose qué estaban haciendo. Muchos reprendieron la marcha, otros esperaron, otros decían claramente se están equivocando, pero al final una nueva vuelta y ahora sí, salida abortada. Eso sí, investigación abierta sobre los 3 pilotos anteriormente mencionados que podría costarles una sanción también en el resultado de carrera. Lo pueden dejar en una sanción administrativa, económica, algo fuera de la carrera, pero es muy posible que acabe afectando a los resultados. Este caos inicial retrasó la salida y propició la llegada de lluvia. Así que finalmente, con retraso, 2 vueltas menos, se dio la salida y George Russell le ganó la partida a Lando Norris. Se colocaba primero el piloto de Mercedes, que además ponía algo de tierra de por medio. Sí que Lando Norris le lograba seguir, pero ya de tercera, cuarta, quinta posición, un tapón hecho por Yuki Tsunoda, que estaba en esas posiciones de privilegio, estaba haciendo que ganasen mucha ventaja. Por detrás, una remontada estratosférica de Max Verstappen. No parecía ser un circuito fácil de adelantar, se veían errores pero no adelantamientos y sin embargo con Verstappen esto no parecía tener efectos. Ganaba posiciones al menos hasta que llegó a la estela de Charles Leclerc, sexta posición, que ahí ya sí se lo tomó un poco con calma, ya que el equipo anunció que se esperaba lluvia en unos 10-15 minutos y los neumáticos intermedios tenían que aguantar para entonces. Mucho piloto taponado detrás del que tenía delante, por raro que pueda sonar, y hubo quien se decidió a realizar la parada. Todos estaban esperando a que llegase esa lluvia para montar el neumático nuevo, que es donde más efecto, donde más beneficio iba a tener, y abrió la veda, por ejemplo, Charles Leclerc parando muy pronto, empezaron a parar uno detrás de otro, protección, momento idóneo. Lando Norris, mucha discusión con el equipo sobre qué hacer para adelantar a George Russell. Y al final, un coche de seguridad, un Virtual Safety Car primero y un posterior coche de seguridad hizo que la carrera se neutralizase. Y además con bandera roja. Bandera roja cuando habían parado prácticamente todos, excepto Esteban Ocon, Max Verstappen, Pierre Gasly y Valtteri Bottas. Pero Valtteri Bottas muy retrasado, los 3 que he mencionado en las 3 primeras posiciones. Bandera roja que permitía cambiar neumáticos, es decir, que la posición que tenían de forma virtual se convirtiese en real, para indignación de los pilotos que venían por detrás, que ya se veían venir que iban a cambiar neumáticos y van a salir favorecidas de esta maniobra.
Una bandera roja que se extendió unos cuantos minutos. Por el camino, Nico Hülkenberg, bandera negra para el piloto alemán, ya que quedó detenido en la escapatoria, fue empujado por los mecánicos, por los comisarios, lo que se considera una ayuda externa. No lo permite la FIA en la actualidad. Bandera negra para el piloto, mucho tiempo sin ver una bandera negra. Y para esas alturas, bueno, una mala noticia para el equipo Haas, que aquí aspiraba a sacar muchos puntos, pero no pudo ser. Antes de reprender esta parte de carrera, Nico Hülkenberg fuera, Franco Colapinto accidentado, también se accidentaría Carlos Sainz posteriormente. Una carrera complicada, solamente 15 pilotos vieron línea de meta y eso que algunos muy retrasados. Seguimos. Aguantó bien Esteban Ocon la primera resalida, pudo contener tras de sí a un Max Verstappen que parecía no tener prisa, la carrera era larga, las condiciones iban a cambiar, quizá podía tener oportunidades de adelantamiento más adelante. Eso sí, hay que tener en cuenta el Alpine, un coche con mucha velocidad punta, muy complicado de adelantar y más en estas condiciones donde no hay DRS. Eso sí, no tardaría en salir un coche de seguridad, muy erráticos la parte trasera, el anteriormente mencionado accidente de Carlos Sainz, varios trompos, incluso un toque con el muro de Oliver Biermann. Y finalmente una nueva resalida y ahora sí, Max Verstappen lo aprovechó a la perfección, se tiró al interior y le ganó la primera posición al piloto francés, que tampoco tenía razones para arriesgar en exceso por muy suculenta que pudiese resultar una victoria. Al final el doble podio para Alpine les salva la temporada con creces, de hecho pasan a penúltimo a esa posición adelantada en la tabla de constructores. Max Verstappen empezaba a imponer su ritmo, vuelta rápida tras vuelta rápida tras vuelta rápida, un total de 17 vueltas rápidas prácticamente consecutivas. Por supuesto se llevó el punto extra y al final esto se resume en victoria con 20 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado y más de medio minuto sobre Lando Norris. Un Lando Norris que en la resalida bloqueaba, se iba largo, perdía posición con Russell, perdía posición con Leclerc y veía muy comprometidas sus aspiraciones. Leclerc también adelantaba a Russell, sin embargo el británico se lo acababa devolviendo, no tenía nada de ritmo el Ferrari bajo la lluvia, iba muy lento y Russell intentaba cazar a Pierre Gasly. Lo hizo, pero todos sus intentos por adelantar es que se quedaron muy lejos, ni siquiera llegaba a lanzar el coche, se quedó a un segundo prácticamente casi todas las vueltas. Así que un resultado un poco contentos por esa quinta posición, pero la verdad es que viniendo de donde venía Ferrari sabe a poco. Sexto lugar para Lando Norris. Muy descontento el piloto, se lamentaba en declaraciones y todavía tiene la investigación pendiente. Séptima posición para Yuki Tsunoda. El piloto japonés se beneficiaba de una sanción que le habían impuesto a Oscar Piastri de 10 segundos de tiempo añadido por tocarse con Lawson, pero eso sí, con lo adelantado que había estado al principio de la carrera, un sabor un poquito agridulce. Octavo, el anteriormente mencionado Oscar Piastri. Noveno, Liam Lawson, buenos puntos para el piloto neerlandés. Y décimo lugar para Lewis Hamilton, ese último punto, aunque atención, los Mercedes también tienen una investigación pendiente por modificar las presiones de los neumáticos más allá de la fecha del tiempo permitido tocarlos en parrilla. Sin puntos de momento, sanción mediante, se queda Checo Pérez, 11º, Oliver Biermann, 12º, Valtteri Bottas, 13º, Fernando Alonso, 14º y Guan Yu Zhou, 15º. Fernando Alonso, que sufrió un trompo en la última resalida, perdió mucho terreno y ya solamente le dio para adelantar a Guan Yu Zhou. Decía el piloto estar muy dolorido en la zona de la espalda y que simplemente terminaba la carrera como homenaje a los mecánicos que se habían hecho un grandísimo trabajo después de la clasificación, donde Fernando también llegó a tocar el muro. Victoria incontestable de Max Verstappen, 26 puntos por delante de Esteban Ocon y de Pierre Gasly. Alpine, el equipo que más puntos ha sumado en esta carrera. Cuarto, Russell, con la investigación pendiente. Quinto, Leclerc y sexto, Norris. Una diferencia ahí bastante grande. 15 puntos le endosa Max Verstappen a Lando Norris en este Gran Premio de Sao Paulo. No guardará buen recuerdo Norris de este circuito de Interlagos. Se rompe la tendencia por la que McLaren le venía recortando puntos, además en algunos casos 10 puntos la última semana. Y Max Verstappen
con 393 puntos, 62 de ventaja sobre los 331 de Lando Norris. Eso sí, Lando Norris no pierde con Charles Leclerc, se mantiene a 307 puntos. Eso sí, repetimos, pendientes de las posibles penalizaciones que puedan venir. Comentar el gran salto adelante tanto de Pierre Gasly, que ha sumado 18 puntos, como de Esteban Ocon, que también ha sumado una buena cantidad de puntos, y se permiten ese lujo de subir posiciones en la tabla, en la clasificación, que también les hacía bastante falta. En cuanto a constructores, McLaren 593 puntos por 557 de Ferrari y 544 de Red Bull. Aquí de nuevo comentamos a Alpine, que se queda muy cerquita supera tanto a Haas como a RB como a Williams, que se le estaba subiendo las barbas en las últimas carreras. Muy desafortunado el fin de semana de Williams, con sus dos pilotos accidentados en varias ocasiones además. Y ya no hay tiempo para más. Próxima cita en 15 días, Gran Premio de Las Vegas, Gran Premio nocturno, Gran Premio muy especial, urbano. A ver qué tal depara, porque Max Verstappen ya sí ha puesto la directa hacia el título.